Buenas tardes a todos. Agradezco mucho vuestra participación en esta teleconferencia. En estos tiempos en los que corremos, el poder participar, juntarnos un ratito. Espero que todos estéis bien. Espero que vuestros negocios poquito a poco vayan recuperando la normalidad. Bien, pues hoy vamos a charlar un poquito sobre la selección para el éxito. Lo que vamos a tratar va a ser ver las posibilidades que tienen las palas cargadoras para aumentar su productividad y en concreto lo que vamos a hacer es seleccionar los acoples y los cucharones más adecuados para sacarles el máximo rendimiento. Antes de comenzar rápidamente, soy Jorge Huertas, estoy en el Departamento de Ventas y de Marketing de Finanzauto desde hace ya bastantes años y mi trabajo habitualmente, entre otras cosas, pues es voy a visitar clientes, suelo mover por toda la península, España y Portugal, y al final visito máquinas, veo cómo son las aplicaciones, qué necesidades hay para cada aplicación. Me trasladáis unas opiniones, unas informaciones que yo traslado a la fábrica para mejorar el producto, avanzarlo y luego también internamente pues para buscar las mejores soluciones hacia vuestro negocio dentro de lo que son las cosas. Eso es un poco lo que hago habitualmente. Entonces, voy a proceder a la presentación. Al final, lo que tenemos y de lo que vamos a hablar son dos cosas. Una es cuál es el cucharón más adecuado. ¿Por qué ese cucharón? Pues al final lo que nos interesa al elegir el cucharón, la herramienta para cada máquina, lo que buscamos es la mayor eficiencia. Al final necesitamos mover las más y más toneladas por litro de combustible lo más eficientemente posible, con lo cual necesitamos saber cuál es el cucharón que nos va a dar ese máximo rendimiento. Para eso, pues necesitamos saber en qué consiste la capacidad de carga de una pala cargadora, saber qué diferencias hay, por qué los tipos de tamaños de cucharones, conocer qué es el factor de llenado o las densidades, esa serie de cosas que vamos a ir viendo, porque al final, si lo que queremos es reducir, aumentar nuestro rendimiento, reducir costos, pues claro, si elegimos un cucharón que al final no entra bien al acopio o bien no nos permite descargar bien sobre un camión o otro tipo de cosas como puede ser el material de ataque, que no usemos el material de ataque correcto y no penetremos bien, al final va a consumir la máquina, va a consumir gas de gasoil, va a suponer gastos incluso de neumáticos porque no carga bien en el acopio o incluso va a producir luego deterioros en la propia máquina, como puede ser en la transmisión o en la articulación, en fin, todo este tipo de cosas van ligados a un buen desarrollo entre cucharón y tipo de máquina que vamos a elegir. Y luego la otra parte que vamos a estar charlando es sobre el acoplamiento rápido. Hay diferentes tipos de acoplamiento rápido y estas portaherramientas son clave porque nos va a dar una versatilidad a la máquina, nos va a permitir hacer varios tipos de trabajo, por supuesto intercambiar herramientas y vamos a ver los tipos y cuál de ellos puede ser más ventajoso dependiendo de cada situación que tengamos en nuestras, en nuestras aplicaciones. Entonces, como es lógico, nosotros tenemos un rango muy amplio de máquinas y al final tenemos que elegir la máquina más adecuada. Entonces, bueno, mayoría de vosotros pues ya más o menos tenéis una idea de qué rango. Claro, nosotros tenemos una, desde la más pequeña, que es una 906 de 5 toneladas, nos podemos ir luego a una pala grande, como puede ser la 994, con 250 toneladas de peso. Estamos hablando que, claro, la línea de Caterpillar es muy grande, llamamos las palas pequeñitas articuladas, las palas más pequeñas, las palas medianas, digamos, que van hasta la 982, luego desde la 982 hasta la 994. En fin, tenemos tanto tamaño que al final decimos, bueno, y al final, ¿cuál elegimos? ¿Qué cucharón le ponemos? Bueno, nos vamos a centrar ahora mismo en las que yo soy responsable, digamos, en las 926, 930 y 938, por poner un ejemplo, donde fijaros cómo elegir, si la elegimos por potencia, una 926 con 155 caballos, o una 930 por 166 caballos, o la 938 ya 190, casi 200 caballos, pero al final son datos que nos dan una idea de dónde estamos, las podemos ver el peso, por peso 13, 14, 16 toneladas, bien. También podemos tener una orientación que en el propio catálogo que tenemos o con cualquier otra máquina, pues al final vemos que pueden ir desde
en este caso desde un cucharón de 1,9 hasta 5 metros cúbicos, o sea, diferentes tipos de cucharones, pero al final, ¿cuál es el más idóneo? Y, por supuesto, la capacidad de carga. Al fin y al cabo, a la hora de elegirlos, pues por motor puede ser, por peso de máquina también puede ser, pero al final la más importante de todas es conocer la capacidad de carga. Si tenemos la capacidad de carga, al final podremos saber cuál va a ser nuestro rendimiento de la máquina. Estas máquinas, las palas, al final manipulan o cogen cargas y todo es en un cucharón o en otra herramienta que le pongamos en la parte delantera y al final el rendimiento se va a medir por la capacidad de carga. Más capacidad de carga posiblemente sea la máquina que más rendimiento nos dé si equilibramos bien todo. Bien, sabiendo ya este punto, pues claro, la capacidad de carga al final ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos muchas maneras de verlo, pero al final la máquina se va a comportar como un balancín cuando te subes en un columpio. Al final tú tienes un columpio, que una persona se sube detrás, otra va adelante, pues esto es lo mismo. El peso del eje trasero está en el peso detrás, la carga va a ir en la parte delantera, entonces te vas a ir balanceando. Entonces lo que vamos a tener, esa capacidad de carga, nos la suele dar el fabricante con unas fórmulas, digamos, peso de la máquina, distancia de ejes, y de esa manera sabemos cuál es la máquina, digamos, la capacidad de carga de la máquina correcta, porque nos lo da el fabricante. Aproximadamente por el eje trasero está el 60% y el 40% en el eje delantero, para hacer una idea más o menos de cómo se despliega. Pero claro, la capacidad de carga al final hay que tenerla en cuenta que la máquina trabaja y es estática, pero cuando se mueve es dinámica. Y sobre todo uno de los aspectos importantes es que la máquina, como es lógico, gira. Entonces tenemos un aspecto muy importante que tener en cuenta, que es cuando la máquina está trabajando con la articulación. Y cuando en ese momento, cuando la articulación está trabajando y tiene mucho peso, nos puede ocurrir que la máquina puede incluso volcar. Por ese dato hay que mirar siempre la carga máxima, equilibrio estático, máquina completamente girada, no recta, completamente girada, porque hay que tener esa seguridad siempre en el trabajo. Una vez visto esto, decimos, bueno, ¿y cómo yo he conseguido sacar la capacidad de equilibrio estático de máquina girada? Lo que llamamos en las siglas CMEE, ¿vale? Para poder hacerlo un poco más abreviado, pues eso en los catálogos viene. Entonces, fíjense aquí cómo la carga límite de equilibrio estático en una 926, que he puesto un ejemplo de nuestro catálogo, donde tenemos, que lo he hecho ampliado, pues vemos que en esta parte tenemos una carga de equilibrio estático, máquina girada, que es la que tenemos aquí, que lo pongo en un sombreado en verde, en función de diferentes tipos de cucharones, cuál es la capacidad de carga. Entonces, de esa manera ya vamos avanzando en cuál es el comportamiento. Cuidado que la capacidad de carga máquina girada cambia por el tamaño de las ruedas, cambia por el tipo de ruedas, porque pueden ser más o menos pesadas, y por supuesto también cambia en función del tipo de portaherramientas que llevemos. Por eso también vamos a hablar de los acoples. Luego, en función de eso, la capacidad de carga va variando. Entonces, pero es un dato que lo podemos sacar fácilmente de cualquier catálogo y completamente girada. Hay que tener cuidado también porque hay máquinas que giran 35 grados, otras 40 grados, con lo cual la articulación da más o menos de sí. Entonces, a la hora de comparar unas con otras, pues hay que tener en cuenta también ese dato de lo que es el giro de la articulación. Bien, pero también, como hemos dicho al principio, hay que tener más cosas en cuenta. No solo la capacidad de carga, hay muchos tipos de cucharones. En el mercado hay cucharones digamos, de alto rendimiento, como está usando Caterpillar. Paso fotos que no son redondeados los laterales, más altos, con lo cual permiten retención de material. Entonces eso nos va a hacer que el llenado del cucharón sea más o menos eficiente, se retenga más o menos el cucharón y va a ir creciendo ese factor de llenado, que es clave, porque al final el colmo que puede dar o ese factor de llenado que puede dar un cucharón muchas veces puede ir a un 15, a un 20%, y si ese material hace mucho colmo, pues al final podemos tener un peligro de vuelco o si al final el operador no tiene cuidado y lo llena mucho más al final. Ya que hablo de operadores, cuidado, todo este tipo es importantísimo. Los operadores al final, como digo yo, hacen que una máquina sea de más rendimiento que otra, precisamente por eso, porque son capaces en un momento dado de cuando la máquina da de sí, puede cargar todavía más el cucharón o cargarlo menos. Luego al final, claro,
la pericia y la habilidad del operador, pues también en todo esto que estoy comentando nos va a ayudar en un aspecto clave, lo mismo que en consumos o en cuidados de la máquina. Pues viendo esto, os voy a enseñar la importancia de la unión entre cucharón y máquina, porque los cucharones todos pueden ser válidos, pero la combinación cucharón y máquina, y si además incluimos el portaherramientas, pues esa combinación nos va a permitir que nuestra rotación de cucharón, tanto en recogida como en volteo, como empuje, como en agarre, nos va a dar mucho más rendimiento en la máquina. Luego os voy a, para que un detalle de cómo es, en el caso de este cucharón de alto rendimiento puesto en una pala cargadora Caterpillar, cómo supone la entrada en un acopio. Entonces, si el cucharón va acorde, tiene el llenado, lo llenamos muy bien, el factor de llenado es correcto, el cucharón se mantiene, toda la carga se mantiene en el cucharón y nos va a permitir en todo momento que se cargue rápido, fluido y sin perjuicio en el neumático ni en ninguna parte de la transmisión ni en la articulación. La máquina va recta, carga y hace todo sin problemas. Por eso es una de las cosas que quería enseñar y sobre todo esta parte de los cucharones. También fíjense en hay otro vídeo que voy a poner, espero que vayan viéndose poco a poco, sé que tienen un poco de ralentización, pero también es importante ver que cuando yo estoy levantando un cucharón y voy a llevarlo hacia un atol o hacia un camión, el material puede derramarse. Luego, claro, al final lo que sí tenemos es que los cucharones con esos laterales va a hacer que el material no se derrame, no se caiga en acarreo y al final sea más eficiente la palada de cada ciclo que estamos haciendo. Luego vamos a dar más rentabilidad a la máquina. Hay cucharones de un tipo que son buenos de una manera y cucharones de otro. Lo que al final nos interesa es elegir el más adecuado para nuestro negocio, que es lo que quiero recomendar con esta sección que estoy de formación. Fíjense en esta diapositiva que estoy trasladando ahora, donde muestro la placa de uno de nuestros cucharones, de una 930. Estoy mostrando en el que la placa en el cucharón viene el peso del cucharón, viene también el tamaño del cucharón, que es al 100%, y el tamaño del cucharón, en este caso de 3 metros cúbicos, al 110. Luego, nos está diciendo en todo momento, dependiendo de cómo es el material, cómo va a ser el cubicaje, cuánto voy a tener en el cucharón. Luego, a la hora de ver tamaños de cucharones, hay que fijarse muy bien en la placa, que vengan certificados, ya sea norma SAE, o sea, poniendo el 110 o el 115 o el 100, pero tenemos una idea de si RAS va a ser el 100 o el 110 si va a tener el colmado. Y esto es un índice y muy interesante. Cuidado que los cucharones van a pesar más o menos dependiendo de los reforzados que sean. Hay cucharones más reforzados para uso industrial o más con protecciones y de aceros de diferente tipo para las abrasiones que puedan tener. Entonces, los cucharones también varían. Entonces, hay que tener cuidado porque no es lo mismo la capacidad de carga con un cucharón reforzado que tenga el mismo tamaño, porque si al ser reforzado pesa más, también perdemos capacidad de carga. Y en nuestros catálogos, por ejemplo, en el catálogo de áridos que pongo aquí abajo, podemos ver que con el 110, nosotros en una 930 podemos llevar un cucharón colmado al 110% de 3 metros cúbicos, con 1.500 kilogramos metro cúbico de densidad. Ese es el dato que podemos ver en nuestros cucharones. Al final, una vez que entramos en este detalle, pues, ¿cómo elegimos el cucharón? Ya hemos visto densidades, pues claro, hay materiales que son de 550 kilogramos metro cúbico, otros de 1.600, otros de 1.800, diferentes tipos de materiales. Como nosotros habitualmente manejamos uno, cuidado, si vamos a manejar varios materiales, lo mejor es siempre ceñirse el cucharón al de densidad más alta para que, por si acaso tiene mucho colmo, luego tener posibilidad, digamos, que la máquina vaya eficiente, cargue bien, sea productiva. Entonces he hecho un ejemplo de una 926 que tiene un cucharón, digamos, para trabajar con residuos
y que la densidad es aproximadamente de 840 kilogramos metro cúbico. Entonces, es una pequeña fórmula. Al final, la fórmula es esta que estoy indicando, la capacidad de carga dividida entre 2. Muy importante el dividirla entre 2. El 2 es un índice de seguridad. Es la norma habitual que se usa en toda la maquinaria y en palas cargadoras. Es la manera de obtener seguridad en el trabajo. Y tiene directamente implicación en cómo es el terreno en el que trabaja la pala. Si el terreno es bueno, podremos mejorar e irnos a un 60%, dependiendo si el terreno es hormigonado, llano, liso, ¿vale? O si ya es terreno todavía mejor, no tiene rampas, no tiene nada, pues entonces podríamos ir a índices de 60 o 70%, siempre con cautela. Pero lo básico y lo mejor para nunca tener un posible accidente es irse a la norma del 50%. Entonces, la capacidad de carga de equilibrio estático la dividimos entre 2, la dividimos entre la densidad, la dividimos entre el factor de llenado, y entonces al final una capacidad de carga que tenemos de aproximadamente 7.000 kilos en 6.957 que tiene esta máquina, la divido entre 2, la divido entre la densidad, como pongo aquí, por 840 y por el factor de llenado, y nos va a dar 3,6. Esa es la manera de sacarlo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos la capacidad de carga y la densidad, pues podemos jugar. Tenemos diferentes valores, pues con esta fórmula nos va a permitir jugar y al final detectar cuál es el cucharón. Si no, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a recurrir a la tabla que tenemos, por ejemplo, en nuestro catálogo. Nosotros en el catálogo tenemos la capacidad de el tipo de factor de llenado, ¿vale?, que podemos tener, el tipo de portaherramientas que podemos llevar en la máquina, por eso en este caso a la izquierda del todo pone fusión, o diferentes tipos de contrapeso que puede llevar la máquina en función de la aplicación que podamos poner. Por eso os decía antes que las ruedas y el contrapeso están afectando constantemente a esta capacidad de carga y al tamaño del cucharón. Entonces, si sabemos que nuestra densidad es 850, porque ya tenemos pruebas, y si además sabemos que hace un colmo de un 115%, pues con este tipo de sistema gráfico y rápido, en este ejemplo que tenemos con un catálogo de Caterpillar muy interesante, en el que rápidamente te dice que para un cucharón de baja densidad, pues te está diciendo para estas condiciones el tamaño correcto es el de 3,5. Hay una pregunta. Preguntan si puede usar el mismo cucharón de 2,5 metros de una 930 en una 926. Vale. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, al final estamos hablando que usar el mismo cucharón de 2,5 en una 926 y en una 930 es posible. Claro, viendo lo que hemos visto aquí, es posible. Podemos usarlo, pero vamos a tener unas deficiencias dependiendo de la densidad del material. Claro, si el material es el mismo y es el correcto, el de 2,5 en una 926, perdón, en una 930, si le ponemos un cucharón de 2,5 en una 926, que es una máquina con una capacidad de carga un poquito menor, pues lo que va a pasar es que o lo cargamos menos o la densidad es menor. Luego, esa es una de las cosas que tenemos que ver. Podría ir perfectamente con 2,5 si nosotros a la 926 le ponemos un contrapeso de áridos, ¿vale? O también le quitamos el portaherramientas. Luego, una de las maneras de hacer rentable a esa máquina que tenemos es poderle, dentro de las posibilidades que nos da la fábrica, hacer estas posibilidades. Pero siempre teniendo en cuenta y controlando muy bien si el material es el mismo y las densidades o no, ¿vale? Es un poco verlo. Y entrando ya a otra parte, a la otra sección, es cómo elegir el portaherramientas correcto. Pues claro, no nos queda otro remedio que ir a otra cuestión más. Al final es otra cuestión más, es qué es la aplicación en la que estoy usando mi máquina. Puede ser una aplicación de áridos, puede ser una aplicación en la que estoy cargando chatarra, puede ser una aplicación en la que esté alimentando una tolva, diferentes, o manipulando cargas de diferente tipo, ya sea bayonetas, horquillas. Entonces, es un tema que hay que ver. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues vamos a tener carga de materiales o manipular materiales, luego vamos a necesitar unos implementos para hacer eficientemente ese trabajo, ¿vale? Y como es lógico, luego posteriormente
vamos a seleccionar la máquina. Pero claro, muchas veces ya tenemos la máquina, ¿no? Entonces, y lo que queremos es darle versatilidad. El acoplamiento del portaherramientas va a ir entre medias, entre la máquina y el implemento, ¿vale? Entonces, ese portaherramientas que vamos a elegir debe ser el adecuado para compatibilizar. Entonces, nosotros a una máquina que ya a lo mejor ya se ha hecho más mayor, ya está más viejita, pues la podemos poner un portaherramientas para hacer los trabajos más auxiliares. Entonces, ese portaherramientas o bien podemos recurrir a la casa para poder, a la casa, digamos, al fabricante, como para poner el más adecuado y de esa manera darle versatilidad a esa máquina que ahora mismo que no nos... O cuidado, el cambio de actividad de nuestro negocio requerimos otro tipo de herramienta, hacer otro tipo de trabajos, con lo cual, si teníamos un cucharón directo a un mes, era imposible hacer el trabajo y poniendo una portaherramientas sí. Marcos, ¿alguna cosa más? Sí, mira, hay una pregunta de Antonio Egea que pregunta ¿cuáles son las diferencias más destacadas entre la elección de un cucharón más bajo y mayor longitud o más alto y corto, siendo ambos del mismo cubicaje? Muy bien, gracias por la pregunta. Al final, el debate es lo que nos va a crear más formación para todos. Sin duda, afecta en varios sentidos. Si entiendo bien, el cubicaje al final es el mismo, pero puede ser que el ancho sea mayor y puede ser que el alto sea mayor. Vale. Esto se usa muchas veces porque el acopio es más estrecho. Entonces, al ser más estrecho el acopio, no entra en nuestro cucharón, con lo cual al final tienes que reducir y dar cubicaje de alguna manera. Si quieres mantener la misma producción y quieres mantener el mismo rendimiento de esa pala, pues la única manera que tienes que hacer es acortar, hacerlo más estrecho y más alto. Vale. Esto nos va a suponer, en principio, una pérdida de estabilidad en la máquina, ¿vale? Si la máquina, al final, es, digamos, acorde y es capaz de absorber esa inestabilidad, pues no va a pasar nada y es la mejor opción. Subirlo un poquito en altura y a ensancharlo. El fondo o la longitud de la herramienta, esa es más peligrosa, ¿vale? Esa es más peligrosa porque desplaza más el centro de gravedad hacia adelante y eso nos va a alterar todavía más la estabilidad de la máquina y la capacidad de carga de la máquina. En el ancho nos va a variar poquito, digamos. En el ancho nos va a variar poquito, ya sea más ancho, ¿vale? Ya sea más ancho o ya sea más estrecho, como es lógico, menos. Pero en el fondo nos va a variar mucho. Y además es en un porcentaje bastante alto. Es decir, por cada aproximadamente 10 centímetros que sacamos para adelante, dependiendo de cada máquina, podemos perder un 5, un 2, un 10, dependiendo del largo que le pongamos a la pala. Luego eso es un punto que hay que tener mucho cuidado a la hora de recrecer los cucharones a lo ancho o a lo largo. ¿De acuerdo? Luego espero haber consultado. Pero hay una cosa más que es interesante, es que puede que entre la tolva o no entre la tolva. Si lo hacemos muy ancho, luego no entre la tolva, ¿vale? Es otro punto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ampliar cucharones, ¿vale? No solo que no entre por estrecho al acopio, sino que luego cuando levantamos en una tolva no entre si es muy ancho. Y otro de los aspectos es que la altura de vuelco varía si le damos fondo. Significa que si le damos fondo y es más largo el cucharón, cuando yo levanto y articulo, digamos, el volteo de la pala para poder, digamos, como en la foto que tengo aquí, que estamos cargando camiones, ¿vale? Cuando yo la cuchilla, digamos, esa cuchilla, al ser más fondo el cucharón, es más longitud, con lo cual baja la altura de carga, baja la altura a la que voy a descargar, ¿vale? Por eso hay que considerarlo muy bien. ¿Hay otra pregunta más? Sí, hay un par más. Miguel Ángel dice que con el portaherramientas si te referías al acople rápido, cuando hablas de portaherramientas. Sí, el portaherramientas, gracias Miguel Ángel, o acoplamiento rápido, el alcance de máquinas es ilimitado. Y sí, por eso he puesto en la presentación portaherramientas o acople para evitar, digamos, dudas. Vale, y José Antonio dice que con el cucharón de alto volteo tienen algún problema, bueno, muchos problemas en voluminosos para no derramar, que ¿cuál sería el más aconsejado? Claro, a ver, entramos ahí, habría que ver en detalle, es otra pregunta muy interesante, habría que entrar en detalle de cómo es ese voluminoso, ¿vale? Cómo de pesado es, porque al final lo que está pasando es que puede ser que el cucharón no tenga
digamos, los laterales, como hemos visto antes, suficientemente recrecidos para aguantar ese voluminoso cuando hace colmo, ¿vale? Puede ser una de las cosas. Puede ser que no tenga en la parte trasera de los cucharones, hay veces que es necesario un pequeño apoyacargas o una rejilla que te permita aguantar ese material y que no se te venga hacia atrás. Muchas veces es interesante no solo porque no se te caiga la carga, sino por limpieza, para que no se dañe, digamos, la parte de la máquina. Luego, habría que ver esas posibilidades de ponerle una pequeña rejilla trasera o ampliar laterales, viendo un poco, dependiendo de la densidad, para evitar eso. Otra opción es buscar otra alternativa de cucharón de alto volteo, pero si ya se tiene, habría que ir a avanzarlo. La última pregunta. ¿Que puede usar un cucharón de alto volteo de 4,5 metros cúbicos en una 926? Bueno, a ver, como hemos visto antes, para usar un cucharón de 4 metros cúbicos en una 926, lo primero que hay que hacer es ver la capacidad de carga máquina girada de esa máquina, ¿vale? Lo primero. Luego hay que ver qué tipo de material es. Entonces, el material, si tenemos que saber la densidad de ese material, viendo qué densidad, si sabemos la densidad y sabemos el factor de llenado, pues entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula y nos va a dar una idea. Si sabemos qué tipo de portaherramientas o va a ir bulonado directamente o no, vamos a tener esa capacidad de carga y al final nos va a dar una idea. La 926, por ejemplo, para cereal, con un alto volteo que nos permite llegar a 4,2 metros de altura para llegar a las cajas altas de los camiones de cereal, que pues entonces podemos ponerle a la 926, le podemos poner un cucharón de 4,5. Si además se mueven en terrenos hormigonados como el de la foto, pues entonces sin problemas con 4,5 para cargar cereal. Luego, en ese caso, lo podríamos hacer, pero claro, habría que ver densidad, terreno, factor de llenado y material. Bueno, una última. Pregunta Juan si puedes profundizar un poco sobre la obligatoriedad del uso de cámaras de visión delantera en cucharones voluminosos. Bien, bien. Es una normativa muy moderna, muy actual, ha entrado en vigor recientemente. Hay que tener muy claro que hoy en día hay muchos accidentes y esa es la parte que tenemos que tener en cuenta en toda actividad que estamos usando en nuestras máquinas. En nuestro negocio la clave es rendimiento, pero con seguridad. Entonces, la cámara la han decidido ponerla por seguridad porque al ser tan grande el material y tú lo llevas en acarreo, la máquina, el operador que está subido en la máquina no tiene posibilidad de ver lo que hay detrás del cucharón, ¿vale? No tiene posibilidad de verlo. Entonces, la normativa dice que dependiendo del tamaño de altura de cucharón, del tamaño de ancho de cucharón, ¿vale? Y de la altura de la cabina y el punto a una distancia determinada detrás del cucharón, tienes que tener una visibilidad. Entonces, la normativa, claro, cuidado, es muy extensa, pero en definitiva, tú estás con un cucharón, si nosotros vendemos una 926, nosotros estamos, digamos, si queremos evitar tener perjuicios en un futuro si hubiera un accidente, tanto la empresa que nos compra la máquina como nosotros como Finanzauto, como distribuidor, debemos de equipar la máquina con unas medidas de seguridad que es instalando el cucharón instalando la cámara frontal. Sabemos que puede ser un perjuicio a la hora de pasar por sitios bajos, porque la cámara va en el techo, ¿vale? Pero al final nos da una seguridad en el trabajo que podemos evitar accidentes. Cuando vamos en acarreo con el cucharón y pasa alguien, si nosotros tenemos la cámara, vemos lo que está detrás. Si no tenemos la cámara, no la vemos. En nuestras máquinas está integrada la cámara frontal, está integrada con el display que tenemos al lado de la consola donde está el joystick, digamos, y está la visión. Con lo cual el operador en todo momento está viendo el frente, que es visualmente del cucharón, y al mismo tiempo está viendo en la cámara, digamos, a través del display frontal de un panel, está viendo la carga, digamos, la imagen que está por detrás del cucharón. Y eso es importante por seguridad. Y lo que no sé es en cuanto a inspecciones de seguridad que está viendo en las instalaciones, pues las desconozco si están yendo todavía a este detalle tan particular. Lo que sí sabemos es que antes o después, pues
será una cosa que cada vez será más exigida, ¿vale? Ahora mismo nosotros la recomendamos a todo el usuario de cucharones de alto volteo, o cuidado, cucharones de 5 metros cúbicos, por ejemplo. En una 926 o en una 930 con baja densidad de materiales, con un cucharón de 5 metros cúbicos, deberíamos llevar también posibilidad de llevar cucharón de baja densidad. Lo que pasa es que la normativa, dependiendo del tamaño y de máquina, se ve. Eso, como hay un cuadro que tenemos, digamos, si es necesario o no, si hay dudas, si es necesario o no, pues consultamos el cuadro de especificaciones que nos manda el fabricante y confirmamos. Al final, este acoplamiento o esta interfaz, este intermedio entre la herramienta y la máquina, este acople, pues hay muchos tipos de accesorios. Os he puesto aquí infinidad. Caterpillar tiene muchas posibilidades. Os pongo alguna foto de alguna aplicación, pero al final lo que nos interesa es los acoples nos dan versatilidad, nos hacen que la máquina valga para más cosas. Puede ser que nuestro trabajo fundamental sea un 70% es con cucharón, pero luego tenemos otro 10% y otro 10% y otro 10% de otros accesorios. Lo ideal es que ese portaherramientas y ese cucharón o ese accesorio con el que vayamos a trabajar con más tiempo la máquina a lo largo digamos, del día, de la jornada de trabajo, sea el que más eficiencia nos pueda dar. Tenemos 3 tipos de acoples. Todos al final son lo mismo, todos suelen tener accionamiento hidráulico. El operador desde la cabina acciona un interruptor que va a una electroválvula, al final abre y cierra unos bulones, con lo cual es de accionamiento hidráulico, son todos iguales. Nosotros tenemos 3 en este rango de máquinas, en la gran mayoría de rango de máquinas o 2 o 3 solemos tener. En este caso 926, 930 y 938 tenemos 3. Todos van a desplazar la carga, es obligado, al final son intermedio y lo que hacen es desplazar la carga hacia adelante, unos más, otros menos, pero al final reducen la capacidad de carga porque alargan la carga, ¿vale? Alargan la herramienta. Luego tienen diferentes anchos, tienen anchos un poquito más estrechos, otros un poco, otros mal, dependiendo del tipo de acople, y luego cómo acciona ese bulón, esa apertura, digamos, para intercambiar la herramienta, pues ese accionamiento puede ser horizontal, on-off, digamos, porque entra y sale, o puede ser de presión continua, como puede ser el Fusion, que es de continuo. Entonces aquí os pongo fotos para que veáis la diferencia entre uno y otros, ¿vale? Vamos a entrar en ellos. En el acople IT, que es el habitual en que ha usado Caterpillar, sobre todo en un rango de máquinas, ya sea IT14, IT28, IT38, lo que pasa es que poco a poco fue evolucionando, es un acople muy interesante y muy bueno, y que se sigue usando y que seguimos comercializándolo, pero para máquinas más grandes requieren muchas veces otro tipo de portaherramientas que nos dé más productividad, ¿vale? Sobre todo cuando ya incrementamos a tamaños más grandes. Claro, en una retropala, una telescópica, una 910, la producción no es tan importante y este acople sigue siendo bueno. Fijaros que siguen siendo en 2 partes, digamos, el latiguillo que llega hasta el acople y luego desde el acople, el latiguillo va a la portaherramientas. Nosotros habitualmente en todas nuestras máquinas lo hacemos en 2 trozos. Desde la máquina al acople y desde el acople luego a la herramienta, para que no sea tan largo. Todos, en este caso, en las fotos que vamos a ver, todos vamos a ver que son en este sentido. Ahora vemos el Fusion. El Fusion es un portaherramientas, un acoplamiento rápido que tiene Caterpillar, donde es muy interesante. Lo que hace es fusionar la herramienta, el cucharón, con el acople, lo fusiona, lo integra y constantemente tiene presión, porque tenemos estos puntos, estas barras rojas, perdón, se me ha ido la diapositiva, estas barras, se me ha ido la diapositiva a la otra. Las barras rojas nos va a permitir bajar, conseguir con una cuña la entrada a la herramienta, la fija completamente y reduce las holguras. Luego el cucharón, digamos, está constantemente unido a la herramienta, tiene continua presión de aceite, ¿vale? El aceite hidráulico está mandando presión a la cuña está constantemente y evita que haya holguras. Tiene unas guías para poder tener la visibilidad, digamos, a la hora de coger el accesorio, intercambiar, quitar uno por otro. Y luego tiene posibilidad de desmontar para mantenimiento de esos cilindros. Y luego pues, un cucharón que nos permite acercar bastante la carga, nos la acerca mucho la carga hacia la máquina para reducir, digamos, esas cotas que nos hacen que perjudicial en nuestra capacidad de carga y en nuestro rendimiento de máquina.
¿vale? Los Fusion han ido evolucionando en las máquinas a lo largo de estos años, han ido siendo Fusions con un poco más apertura o menos orificios en función para darle más o menos visibilidad para otro tipo de aplicaciones que pueden ser interesantes. Os voy a enseñar en esta foto, una de las claves es las cuñas, al ser verticales y al ir detrás, justamente detrás como las tengo, hacen que el acople esté muy cerca de la máquina. Entonces, fijaros cómo entran las cuñas. Vamos a ver el vídeo. Lo voy a poner si eso un par de veces, pero la cuña entra, acciona desde el operador cuando ya ha intercambiado herramienta, acciona con el interruptor la cuña y entonces esa cuña produce la entrada sobre la herramienta, la deja fija. Y esta cuña va en la parte de detrás, con lo cual no quita espacio, no pierde entre la máquina y la herramienta, apenas hay desplazamiento, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los puntos. Al mismo tiempo, que es lo que digo, que mantiene siempre la cuña presionando. Coge, cierra, una vez que cierra el operador ya le ha dado al interruptor, cierra la cuña y lo permite. Aquí están a la derecha los orificios en el cucharón, los orificios por donde entra, y en la parte superior están las orejetas de arriba, donde, digamos, coge la herramienta. Voy a hablar, como luego viene la otra diapositiva, el otro tipo de acople. Hemos visto el ITE, hemos visto el Fusion y hemos visto el estandarizado, que es el ISO o que llamamos ancho. Es muy habitual el verlo, lleva muchos años en el mercado y es muy interesante. Este acople también lo podemos poner, no solo Caterpillar, lo puede poner más fabricantes. Lo que sí nos interesa es que es un poco más ancho y en algunas veces es interesante porque en cargas paletizadas nos da más estabilidad, ¿vale? Cargas paletizadas o en tuberías, ¿vale? Nos puede dar algo más de actividad, digamos, de estabilidad, pero también hay que tener cuidado porque desplaza el centro de gravedad más que otros acoples o parecido al ITE, digamos. Y la integración entre las uñas, cuidado, que es otra de las cosas, esta foto está aquí, el paralelismo es clave cuando estamos trabajando con horquillas, hablando un poquito de esto, la selección de la herramienta, las horquillas, la selección del portaherramientas o acople, que es el interfaz en ese intermedio, y la máquina adecuada nos va a permitir que yo haga un paralelismo cuando lleve las cargas. Entonces, cuidado porque claro, puede ser que hagamos un acople o que nos diseñen un acople alguien, que recurramos a un acople porque quiera ponerlo, un acople local que busque, y ese diseño de acople no sea lo suficientemente correcto para que nuestras horquillas trabajen paralelamente cuando lleven la carga. Puede ser que cuando llego a la carga a 1,5 metros de altura, pues no va a pasar nada, pero cuando ya la voy subiendo a más altura, la uña ya no va a estar recta y va a estar volteada, con lo cual el operador va a tener que ir girando y dándole al joystick para corregir ese movimiento. Luego la combinación herramienta o horquillas, acople y máquina y cinemática de la máquina, con ese paralelismo, o cuidado, para voltear un cucharón y mantener el paralelismo es importante. Por eso la elección del portaherramientas es clave también, es clave. Fijaros aquí en esta comparativa que estoy haciendo del Fusion con el ISO. En la parte de la derecha vemos que hay un bulón. Este bulón de aquí es donde embulona directamente el cucharón, ¿vale? Que es pinón. Pinón es bulón, ¿vale? Embulona directamente, con lo cual no hay desplazamiento hacia adelante de cota, ¿vale? No hay cota hacia adelante. Cuando hablamos de un Fusion o un ISO, como tiene que llevar un intermedio y además tiene que llevar unos cilindros, ¿vale? Para que abran el intercambio de herramienta, ¿vale? Lo que haces es desplazar ese acople. Por eso cuando estábamos hablando que por qué hay tan poca diferencia, porque fijaros, la diferencia de cota, hay estamos hablando en milímetros, 42 milímetros, estamos hablando de 4 o 5 centímetros lo que desplaza, ¿vale? Entre 4 y 5 centímetros es lo que desplaza al poner el acople en una pala cargadora tipo 926 o 938 o 950, lo que desplazaría el acople es poco, porque un Fusion desplaza poco. Sin embargo, cuando nos vamos a un acople ITE o un acople ISO, estamos desplazando 17 centímetros, porque la botella, el cilindro de accionamiento de esos bulones va horizontal, va en la parte, digamos, de la herramienta, en la parte de abajo y no tiene otro espacio, con lo cual necesita
torno a 17-20 centímetros para poder ejercer, para meter esa botella y ese cilindro físicamente. Con lo cual la carga se desplaza en adelante. Esto es lo mismo que la típica caja que estás llevando, que la coges en casa y tú la quieres llevar y la quieres llevar en altura. Claro, cuando tú coges y alargas los brazos con la caja, pues ¿qué es lo que te pasa? Que te pesa mucho. Te pesa mucho, la espalda te daña. Pues esto es lo que estamos haciendo con una máquina. Si nosotros elegimos un cucharón erróneamente o cogemos un acople erróneamente, ¿qué es lo que primero sufre? Ejes, brazos, articulación. Claro, sufre todo. Luego estamos desplazando. Si además queremos meterle más capacidad de carga, pues al final estamos perdiendo productividad y luego también estamos deteriorando la parte de atrás que va con la máquina. Yo creo que con esto vemos por qué razón tiene tan poquita diferencia. Es porque va muy cerca de las ruedas el acople Fusion. Aquí os lo podéis ver en la foto. Por eso cuando decía que tenía un par de diapositivas, fijaros la izquierda, que es un acoplamiento Fusion, y fijaros en la derecha, que es un acoplamiento ISO. Luego estamos hablando de la línea roja, que es la que estoy señalando con el ISO, estamos hablando que desplaza más desde el fondo del cucharón hasta el bulón, digamos, de agarre del acople con el brazo. Y en el acople ISO, pues tenemos en la flecha verde, vemos que la cota es menor. ¿Qué pasa? En función del tamaño del cucharón, en función de la máquina, pues al final vamos a tener un diferencial de capacidad de carga. Luego, cuando estamos hablando de qué cucharón va en una pala cargadora, si yo tengo un Fusion, le puedo poner un poquito más de cucharón que si yo llevo un ISO. Y entonces estamos hablando de un 5% más. Un 5% más. Bueno, pues ya para última, en esta, quizá lo habéis estado viendo, lo que he hecho es que nuestro catálogo al final es muy interesante, nos da mucha información, lo que hay que hacer muchas veces es analizarla, no tenemos tiempo, pero en nuestro catálogo aquí vemos dos acoples. Tenemos bulón directo, cucharón con Fusion, cucharón con ISO, ¿vale? He puesto unos colores para verlo. El Fusion lo he puesto en color naranja, el amarillo lo he puesto el ISO. Comparo cucharones de 2,1, esto es una 926, ¿vale? Y al final, pues con la misma densidad, con el mismo tamaño de cucharón, pues al final vamos a ver diferencias, ¿vale? ¿Qué es lo que os decía en la altura de vuelco? Si le damos más cota desde el bulón hasta la cuchilla, ¿vale? ¿Por qué le estamos dando más cota desde el bulón de la pala hasta la cuchilla? Porque le he metido un acoplamiento rápido que es más ancho. Entonces me significa que cuando yo volteo, en verde, que os lo pongo, al voltearlo, cuando volteamos la máquina y descargamos en 45 grados, yo me voy a 2.727 o a 2.828. ¿Qué significa? Que con Fusion tú tienes más altura de vuelco que con el ISO. Luego es otro detalle más que hay que tener en cuenta. No es mucho, pero es otro detalle más. También no solo se pierde capacidad de carga, sino también se pierde. ¿Cómo podemos ver que hemos perdido capacidad de carga? Pues aquí en el catálogo lo vemos como un Fusion tiene 7.445 y un ISO tiene 7.077. A la derecha están las comparativas. Estoy hablando es arriba, un 5% cuando es Fusion, ¿vale? En capacidad de carga respecto a embulonado, a pin-on, y en el otro lado estamos hablando de en torno a un 10% de ISO a pin-on, que al final es un poco mayor que con el Fusion. Y, por supuesto, también afecta a la fuerza de arranque. Como es lógico, si afecta a la fuerza de arranque, la penetración en el terreno es diferente y al final perdemos productividad. Entonces, a lo que voy yo con esto, digamos, esta presentación es que al final, si perdemos 200 litros por diferentes tipos de cucharones porque hemos elegido mal, si perdemos 200 litros porque a lo mejor no hemos elegido la herramienta, el portaherramientas correcta, pues al final 200 litros en una hora de trabajo, que estamos hablando de un trabajo, pues dependiendo del ciclo, pero a lo mejor podemos hacer 60 ciclos a la hora, pues si claro, estamos perdiendo 200 kilos por cada ciclo de trabajo, pues a lo mejor a lo largo de una hora, sin darnos cuenta, pues hemos perdido 12 toneladas, 12.000 kilos. Entonces, 12.000 kilos, dependiendo del valor de que tenga una industria o residuos o cereal, pues al final estamos hablando que esto nos penaliza bastante en nuestra productividad y en nuestra eficiencia de nuestra máquina. Bueno, y si esto hay alguna pregunta más, en mi caso ya por parte de la presentación he acabado. Sí, pregunta Juan. Tengo una IT28G antigua con varios accesorios. ¿Qué máquina nueva y acople me recomendarías?
Vale, ya tiene unos años, pero no hay problema, encantados de... pero bueno, funciona seguramente estupendamente. ¿Qué máquina es la más adecuada? A ver, analizando, habría que ver cuántos accesorios son los que usa, ¿vale? Pero en principio el tamaño, como van creciendo las máquinas poco a poco, esa IT28 con ese acople, podríamos ir a una 926, donde nosotros, la 926, con un portaherramientas adecuado, podríamos verlo. Claro, si es una IT28, posiblemente sea acople IT, ¿vale? Entonces todos sus accesorios sean IT. Significa que yo tengo que poner una 926 con acoplamiento IT. Sería el correcto para darle versatilidad. Lo que pasa es que vamos a tener, si el rendimiento de esa máquina no es, digamos, no está trabajando al 100% todo el tiempo, es decir, si el cucharón con el que trabaja lo hace al 70%, con otro accesorio lo hace al 20%, con otro lo hace al 10%, yo le recomendaría otra cosa. Es mejor ponerle un acoplamiento Fusion, como hemos estado viendo, en la 926, cambiarle las orejetas al cucharón que tiene él físicamente, o cuidado, puede que sea que ya esté muy viejo y no merezca la pena cambiar las orejetas al cucharón, y lo interesante sea poner un cucharón nuevo. Pero yo iría con Fusion, porque esa productividad de más que le va a dar el Fusion respecto al IT se va a compensar a ese cambio de orejetas. Y luego, al resto de accesorios, pues como son accesorios que trabaja uno un 20 y otro un 10, pues a lo mejor un adaptador, o bien la máquina IT28 no la recogemos, se la mantiene, la sigue utilizando y sigue usando para la actividad principal, que es el 70%, usa el acople Fusion con el cucharón más adecuado para darle eficiencia, ¿vale? Y el resto de accesorios que lo use, digamos, la máquina vieja, pues mantenga productividad y siga trabajando, pero en trabajos más livianos de menos tiempo, de 20 y 10% de trabajo, de carga de trabajo en esos accesorios. Una posible recomendación, pero habría que estudiar el caso en concreto. Y la última es de Enrique, que pregunta que si en el acarreo de troncos con grapa, donde hay mucha carga lateral, ¿qué acople recomendarías? Por supuesto, cuando lleva grapa, cuidado, es como, no solo se necesita un acoplamiento rápido, cuando lleva grapa va a necesitar una tercera función hidráulica, ¿vale? Significa que al llevar tercera función hidráulica le va a dar desde el operador a través del joystick. Normalmente nuestra máquina tiene un joystick, no tiene varias palancas, tiene una única palanca, tiene un deslizador que mueve, digamos, manda la demanda a la máquina tiene una bomba preparada para mandar el aceite hacia esa grapa y la grapa la cierra, ¿vale? La grapa la cierra, la abre y la cierra. El operador abre y cierra con el deslizador, ¿de acuerdo? Abre y cierra la grapa, ¿vale? Pues entonces necesitas una tercera función hidráulica para abrir y cerrar esa grapa, que la máquina venga instalada con ello, ¿de acuerdo? Es uno de los requisitos. Otro de los requisitos que yo recomiendo, ¿vale?, es que tenga posibilidad de poner regulación de ese flujo, ¿vale?, de ese caudal que le doy al cierre de la grapa. ¿Por qué? Porque yo esa grapa que estoy manejando residuos la quiero cerrar más lento o más rápido, ¿de acuerdo? Entonces me va a interesar en momentos determinados que el operador, cuando la cierre, la puede cerrar más rápido o más lenta, y eso, si tiene un mando proporcional y un deslizador proporcional, lo va a poder cerrar y abrir mejor el operador con una eficiencia fantástica y no va a dañar el material, o lo va a agarrar mejor para que no se le caiga y no se le derrame. Es un poco lo que hablábamos, luego hablábamos de otra pregunta que hubo sobre un cucharón de alto volteo que se le caía el material. Pues con esta grapa no se te cae el material, luego cuando estás en acarreo, si tú la cierras bien, ¿vale?, la tienes. Pero luego si es más, si además tienes un flujo continuo, es decir, el aceite que le estás mandando a la grapa lo mantienes fijo, consigues que la grapa, cuando estás en el acarreo, tú, el operador, no tienes que estar continuamente manteniendo el deslizador en esa función hidráulica para mantener el cierre. No sé si me estoy explicando, pero tú mantienes el cierre con el deslizador, pero si tú tienes un continuo, le das al botón de continuo y en ese momento, cuando estás en acarreo con la grapa, el material lo tienes cerrado y la grapa se mantiene el cierre presionando al material, con lo cual acarreas y el material no se te va, ¿vale? Entonces eso también te ayuda. Como si estás haciendo acarreo, tienes otras peculiaridades. Depende del terreno. Tú puedes instalarle también un sistema de suspensión de carga, ride control o amortiguación en los brazos.
Entonces te va a ayudar a que cuando tú vas en acarreo, el material no se te derrame porque amortigua el cucharón, y al amortiguar el cucharón, el operador sufre menos sacudidas, conduce, digamos, más suave y la carga no se te derrame. Ese sistema de ride control pues lo tenemos en varias máquinas, es posible instalarlo y además permite, digamos, regularse automáticamente, entra por velocidad, va y entra y, digamos, y se regula la velocidad más adecuada dependiendo de la instalación. Eso sí hace más acarreo, sobre todo cuando hace muchos metros, ya estamos hablando de 100, 120 metros de acarreos largos y el material además es posible que se caiga, puede ser una medida interesante adicional a la grapa con el flujo continuo y graduarle hidráulico. Más allá de esto, pues dar las gracias a Jorge por la charla, creo que ha sido muy interesante. Espero que también os haya parecido a vosotros. Que tenéis los canales de siempre, podéis contactar con vuestros comerciales, contactar con cualquiera del equipo, ¿vale? Para cualquier duda que os surja. Y recordaos que tenemos también una página con toda la información sobre palas de ruedas, que es ofertas.finanzauto.es/palas de ruedas, ¿vale? Y podéis ahí acceder y veis todo el contenido también. Y nada, daros las gracias por acompañarnos en esta tarde. Recordaros que Finanzauto estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias, Jorge, por la charla.